Hola, ¿cómo están? Desde Fundación Antena y Fundación Nubelab les damos la bienvenida a este encuentro con los artistas visuales y cineastas Joaquín Cosiña y Cristóbal León, más conocidos como León y Cosiña, una dupla que ha dado mucho que hablar, sobre todo en este último tiempo, pero que en realidad llevan ya varios años trabajando juntos y con una trayectoria muy interesante, con mucha dedicación. Cristóbal y Joaquín, los dos estudiaron arte en la Universidad Católica. Cristóbal también estudió diseño y tiene algunos estudios posteriores también en Holanda y Alemania. Y bueno, ellos mismos ya nos van a contar de cómo es que terminan trabajando en conjunto, y además contarles que tienen una productora con Niles Atalá llamada Diluvio, donde también generan varias prácticas en torno al mundo del cine, del audiovisual y de las artes visuales. Así que bueno, los saludo. Hola Joaquín, hola Cristóbal, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Eh, Hola, hola Cota, ¿cómo estás? Hola, Cota, un gusto. Muchas gracias por la invitación. un gusto también para nosotros. Quería destacar el gran premio, homenaje, reconocimiento que les dieron hace unos meses, semanas en la Bienal de Venecia, en el Festival, perdón, Festival de Venecia, por el mejor cortometraje, ¿no? Por la obra Los Huesos. Pero también recordar que ustedes ya vienen con otros trabajos importantes, La Casa Lobo, Lucía, bueno, y así varias más que vamos a revisar. Yo ahora voy a compartir pantalla para que podamos ir mirando su visualidad y su imaginario a través de este PDF muy interesante y extenso que han compartido en esta ocasión, y que además les agradezco porque acá hay muchas imágenes que tienen obviamente que temas de derechos de autor y otras personas que participan. Y bueno, la primera pregunta es que nos introduzcan un poquito ustedes mismos a cómo es que nace el trabajo de ustedes como dupla, y también esta práctica de dedicarse a esta disciplina de cruces, ¿no? Pueden ir Claro, de hecho, pimponeando la respuesta. esa imagen, Cota, es una muy buena imagen para hacer una introducción de cómo empezamos a trabajar juntos. Nosotros el año 2007 eh, no éramos amigos, no nos conocíamos apenas, pues teníamos algunos amigos en común. Y en una inauguración de Joaquín estaba en esa época trabajando en dibujos de carboncillo, dibujos de gran escala, eran dibujos bastante grandes, en general eran retratos. Yo por mi lado estaba trabajando en animación, como con técnicas bien distintas. Y estaba también, desde mi perspectiva, yo estaba buscando gente para trabajar en animación. Como me sentía un poquito solo, no encontraba gente como con afinidades para trabajar el tipo de animación o las cosas que a mí me interesaban. No sé si tenía claro qué tipo de animación quería hacer, pero sí sabía las cosas que me interesaban, y la gente que encontraba en el mundo de la animación no era ni gente que tuviera tantas afinidades conmigo en esa época. Y le fui a esta inauguración de Joaquín, que eran increíbles estos dibujos, y le propuse hacer un trabajo juntos. Y, y lo hicimos. Curiosamente podría haber sido una conversación de esas que no quedan en nada, pero nos juntamos meses después y hicimos un corto que se llama Lucía. Y también invitamos a Nael Satala, que tú lo mencionabas, que era un gringo que había llegado recién a Chile, o hace poquito a Chile, y que no conocía a mucha gente. Él también estaba como buscando eh, gente con afinidad para desarrollar películas, para hacer arte en Chile. Yo creo que él estaba también un poco como solo, o esa era mi percepción. Joaquín lo conocía y lo invitamos, y hicimos el trabajo y tuvimos como mucha química creativa y mucha química como em, de colaboración en el set. O sea, es un camino que ya son 15 años. Más o menos, sí. Más o Y menos. entonces también, como todas las historias tienen dos lados o más, ¿cuál es tu lado, Joaquín? ¿Cómo fue Y para ti este encuentro? como Cristóbal contaba, ya- igual me dio pena, Cristóbal, tu historia, güey. ¿Por Estaba qué? muy bonita. No, porque empecé a escuchar como estaba solo. Puta, yo me Entonces, sentía en esa época un poco así, la verdad, sí. éramos amigos. No, no, está bien, está bien. Es verdad, sí. Yo, voy a partir por la cola, que es que creo y creo que eso define un poco la manera, algo que nos hizo trabajar fluidamente, entre otras muchas cosas,
por ejemplo, la razón por la cual invitamos a Niles, aparte de porque para mí era un misterio esta persona que es un chileno palestino norteamericano que había llegado a Chile y se había quedado en Chile, había venido a Chile como a descubrir sus raíces y conoció a Gabriela, su mujer actual, y básicamente como que tuvo una especie de flachazo espiritual y eh, se quedó en Chile a vivir. Y la razón por la cual lo invitamos a trabajar, me acuerdo, una razón era que para mí, una de las cosas que me frustraba un poco del video arte o de la producción audiovisual en el mundo del arte es que siempre encontraba que la dirección de foto era horrenda, como era siempre feo el video arte. Feo en el sentido de que no había como... ¿Te has fijado en arte, Cota, que a veces se le da mucho valor no, es que lo grabamos así nomás, ocupamos la cámara tal cual? Y eso yo lo encontraba una muy mala decisión porque cuando uno no toma las decisiones estéticas de cómo la cámara graba, las decisiones las toma la empresa que creó la cámara, ¿cachai? Te lo digo porque partiendo un poco por la cola, porque creo que eso también ha sido como una constante con Cristóbal y con Niles también, que es como decidir, pasar mucho tiempo decidiendo cómo nos gusta trabajar y cómo queremos que se vea, ¿cachai? Y no dar nada por sentado. Ya dicho eso, eh, para mí fue muy liberador y ha sido muy liberador trabajar con Cristóbal y con Niles también, pero ahora ya con más diariamente con Cristóbal, porque cuando Cristóbal me invitó a trabajar, yo fundamentalmente trabajaba solo, pero había tenido una experiencia de trabajo colectivo en teatro. Había trabajado, y todavía en esa época trabajaba en una obra dirigida por Francisca Bernardi, de la compañía Niños Prodigio, que se llamaba Mi joven corazón idiota, donde yo hacía dibujos y escenografía en vivo. Y había sido muy transformadora esa experiencia porque, como tú sabes, Cota, en general el trabajo de los artistas es súper como solitario y también súper autorreferente, ¿cachai? Y creo que cuando trabajé, me acuerdo una cosa que pasaba cuando trabajé en esta compañía, me pasaron dos cosas muy heavy, muy fuertes, que era uno que la cantidad de horas que trabajaba la gente de teatro, ¿cachai? Como tampoco era una compañía de gente muy chica, entonces tampoco era como gente que se autoflagelara trabajando, hay que saber que la gente de teatro tiene este rollo como trabajemos de 10 de la noche a 3 de la mañana. Bueno, en este caso no, pero trabajamos 3 o 4 días, como 5 horas a la semana durante meses sin saber a dónde íbamos en esta compañía de teatro. Y eso me llamó mucho la atención, comparado en general con los talleres de artista, que no sé, pues yo siempre, y Cristóbal también, somos los que llegamos al taller eh, y trabajamos, y el resto de los talleres, cuando he compartido talleres con otros artistas, no llega nadie, ¿cachai? Y es que es un poco frustrante. Bueno, y la otra cosa que me pasó, estoy hablando caleta de la época de teatro divertido, pero bueno, era No que, importa, porque además creo que las imágenes que estamos viendo efectivamente son bastante teatrales, así que está sí, bien. sí. No, pero me pasó que el trabajo que uno hacía en la compañía a veces era lindo, pero no funcionaba para la obra. Y uno tenía que aceptar eso y te decían, ya, bacán, pero trae otra cosa mañana. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Cristóbal y empezamos como a hacer obras que ya no eran ni de él, ni mías, ni de Niles, sino que eran de los tres y las cosas, las decisiones, y ahora con Cristóbal siempre trabajamos eh, con las ideas entre nosotros, fue súper liberador, ¿cachai? Y para mí fue súper como refrescante. Y creo que por eso esa sensación Pudieron, como al comienzo. pudieron conectar y llevar tantos años colaborando y haciendo, en realidad ustedes firman y son un dúo, una dupla. Ujú. ¿Cómo se definen como un dúo, no? ¿Dupla? ¿Qué les acomoda a ustedes? ¿Cómo se entienden? No sé la diferencia entre dúo y dupla, la verdad. No, como sinónimos, pero que es como lo... Dupla, una dupla, Ya, sí. una dupla. Bueno, Sí. volviendo entonces a ese trabajo conjunto, porque hablan mucho del dibujo en los inicios y ahí me gustaría ir quizás al stop motion y en la técnica misma que ustedes han ido explorando, porque llevan años además trabajando en terreno. Por ejemplo, me acuerdo cuando tuvieron este montaje en Matucana 100, donde en el tiempo real iban construyendo la historia y esta casa que uno entraba y la iban interviniendo con el tiempo, todo el trabajo con el tape, ¿no es cierto? O sea, han probado varias formas. Hablemos un poquito del stop motion y cómo lo han abordado en distintos momentos, que han aprendido, qué pueden decirnos respecto a esta técnica, disciplina. Sí, una técnica. Yo creo que hay como una idea muy básica. No, hay varias ideas, pero yo creo que hay una que fue como la idea básica y ha sido como la idea, yo creo, sobre la cual hemos como
hecho nuestra carrera en stop motion, que era nuestro primer corto. Lucía, teníamos esta idea de no hacer un corto de... Teníamos la idea de hacer un corto sobre procesos de dibujo. Entonces queríamos hacer un corto sobre cómo se hacía un dibujo y cómo se borraba un dibujo. Y esa era como la idea básica, y de ahí otras cosas empezaron a crecer alrededor. Entonces dijimos, bueno, este dibujo lo vamos a hacer en una muralla. Y esa muralla, bueno, podría ser 4 murallas, podría ser una habitación, y luego, ¿y qué objetos y qué muebles hay en esa habitación? ¿Quién vive en esa habitación? Y luego empezó a crecer una historia a partir de eso, muy orgánicamente, muy poco planificadamente. Pero esa era la idea semilla, esta idea de mostrar procesos plásticos. Y yo creo que también eso se vincula mucho con el nombre de este documento, que es mostrar los huesos, que es como, yo creo que es la idea de, una de las ideas centrales de nuestro trabajo, que es hacer obras sobre el proceso de hacer obras. Y tiene mucho que ver también con esto que tú decías, Cota, de este montaje Matucana 100, que en realidad fueron más de 15 montajes distintos en distintos museos y galerías, que fue para el proceso de hacer nuestra película La Casa Lobo, que es nuestro único largometraje hasta la fecha. Nosotros la producción del largo lo trasladamos a museos y galerías, es decir, instalamos nuestro taller en distintos museos, en el Bellas Artes, en el MAC, en Matucana 100, en la Galería Metales Pesados, que ahí ustedes nos visitaron. Eh, en distintos lugares instalábamos nuestro taller y hacíamos exposiciones que consistían en estos dos tipos trabajando, o nuestros ayudantes también, trabajando en la producción del largometraje. Es decir, eran exposiciones sobre el proceso de hacer una película. Y esa yo creo que es como la idea básica de nuestro trabajo, yo creo. Si se pudiera, hay muchas otras, obviamente esto se va entrelazando con muchas otras cosas, pero creo que hacemos mucho trabajo y ahora estamos escribiendo un guión, y curiosamente el guión también está resultando en un guión que está permeado por el proceso de haber escrito el guión. Entonces al final es un guión que es muchos guiones y que es una reescritura constante. Y yo creo que aunque tratamos de alejarnos de esa idea, siempre volvemos a lo mismo, como hacer obras sobre el proceso de hacer las obras. Y eso, y bueno, ahora te doy la palabra a ti, Joaquín, también para que nos complemente. Es muy interesante, uno, como esta invitación a los espectadores a una suerte de el tras bambalinas, que siempre es muy atractivo, como develar ciertos como misterios o fórmulas, ¿no es cierto?, de cómo finalmente resultan las cosas que uno ve finalmente. Y eso creo que les da un tono y una característica a su lenguaje y a su estética. Y por otro lado, que el dibujo sea central, es muy potente también, pensando que es un medio de expresión tan estructurante para la gran mayoría de los artistas visuales, ¿no es cierto? El dibujo es como una cosa tan primaria, incluso personas que no somos artistas visuales, uno a veces dibuja mientras conversa con alguien, o la típica libretita rayada, en fin, el dibujo me parece que es como algo muy primario también a la mano y a la expresión. Para ti, Joaquín, ¿qué nos dirías desde el stop motion y todo lo que El stop comentamos? motion, voy a de nuevo a volver a... Voy a decir 3 cosas, creo. Si es que no olvido en el proceso lo que estaba diciendo, pero hay una cosa que me pasó volviendo a la historia de origen que tú nos preguntaste. Cuando, como contaba Cristóbal, yo estaba haciendo dibujos antes de que nos pusiéramos a trabajar, y yo en realidad aprendí a animar haciendo Lucía con Cristóbal y con Niles. Aprendí a animar, es mucho decir, digamos. Hicimos una animación juntos. Pero me acuerdo durante el proceso de hacer Lucía, de repente me acuerdo que estaba pensando como, oh, estos son como dibujos pero animados. Y me reí yo solo cuando me di cuenta de la estupidez que estaba diciendo, que estábamos inventando la pólvora, como es básicamente la técnica eh, que estamos usando. Pero hay algo, hay algo muy hermoso del stop motion que tiene, que es que cuando, aunque sea el stop motion más industrial y sofisticado, lo que tú estás viendo en cualquier proceso de animación, pero sobre todo en stop motion y sobre todo en stop motion más físico, cuando tú estás viendo la película, lo que estás viendo es el proceso. Siempre estás viendo el proceso. Y eso para mí fue muy liberador como dibujante, porque me pasaba, y tú, Cota, habrás visto muchos talleres en que llegáis al taller y las obras en el taller se ven mejor que después expuestas, o las obras en la mitad del proceso son mucho más interesantes que cuando el artista las termina. Entonces creo que con Cristóbal hemos desarrollado una metodología de trabajo donde esa como estado medio en pelota, medio vestido,
de las obras o a medio camino es la obra. Y para mí eso es como muy liberador y me hace súper feliz como cada vez que estamos animando y de repente vemos y decimos, bueno, esta es la mejor escultura que hemos hecho, la cagó, es hermosa, ya, siguiente, y la destruí. Pero hay un registro de eso. Entonces, eso ha pasado y como dice Cristóbal, nuestro siguiente largo está sufriendo y creciendo desde esa condición en el guión, lo cual lo hace muy interesante, creo, o se ha vuelto muy interesante. Y por supuesto perdí la línea de para dónde iba con la... Eran No, tres ideas, dijiste que eran sí, tres no. puntos, ese era el primero. Punto del proceso también, yo creo que esto no es algo que pensemos, no discutimos con Cristóbal demasiado en términos teóricos ni en términos como de citas y cosas así, sino más bien en términos, en todos los otros términos, creo, menos teóricos. Eh, pero hay algo cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a pinturas barrocas como de Rembrandt, ¿cierto? Y ese tipo de pintores, o Velázquez, toda esa línea, incluso los pintores más con más, que, digamos, con más detalle de dibujo, entre comillas, o más estructura, uno se enfrenta a esas pinturas y uno le pasan varias cosas en paralelo. Como si tú miráis un cuadro de Rembrandt, podéis ver una cara muy sofisticadamente construida, con una luz muy perfecta, y de repente el personaje tiene un guante en la mano, y miráis la mano, lleva una estupidez, son tres manchas como suelta el guante, claro, el tipo es muy hábil, pero uno ve que está construido, no es como una trampa al ojo, así como, oh, ese guante es real, no, es un guante hecho de tres manchas, y creo que para nosotros, esa como, o para mí en particular, es esa posibilidad que da el arte de que tú veas algo que es falso, construido, ridículo, tres manchas, aceite, chorreo, pero te alejáis dos pasos y estás emocionado o emocionada por la belleza de una imagen. Creo que para mí es súper importante llevarla a nuestro trabajo, exagerarla un poco, y por eso para nosotros es muy importante poder contar una historia a la vez que tú ves que son tres palos y dos alambres. De hecho, Joaquín, gracias por eso de las historias, porque y es el tema al que me gustaría que pasáramos ahora. Eh, ¿Cuáles son las historias, los temas que ustedes abordan? Porque claro, uno al ver su trabajo, sus películas, inmediatamente uno dice mundo onírico, fantasía, cuentos de niños o de adultos, en fin, hay como toda una lógica y una estética que a uno lo lleva a esos lugares, pero hay muchas más capas, más profundas, y además obviamente también una visión desde lugares incluso como políticos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el trabajo ahí a la hora de escribir los guiones o se va armando en el camino? ¿Y cómo deciden qué temas abordar o qué historia narrar? ¿Cómo funciona ese proceso? Son procesos súper orgánicos, por no decir confusos, yo creo. Como nosotros, por ejemplo, te cuento, con La Casa Lobo, partimos queriendo hacer una adaptación de La Bella y la Bestia. Eh, y de repente queríamos hacer una adaptación. Nosotros jugamos muchos juegos de roles cuando escribimos guiones o cuando pensamos en nuestro trabajo. Entonces, nos gusta pensar que el trabajo no está hecho por Joaquín Cosini y por Cristóbal León, sino que está hecho por otra persona, un tercero, que fue algo que empezamos a hacer, yo creo, como hace 10 años. Y con La Casa Lobo dijimos, bueno, vamos a hacer una película hecha por una secta. Y en el proceso, esto ya es un proceso muy lento, incluso habíamos empezado a hacer la película ya y decíamos, bueno, ¿y cómo es esta secta? Y describiendo las características de esta secta, de repente nos dimos cuenta que estábamos hablando de Colonia Dignidad. Y de repente dijimos, bueno, ya, hagamos que sea Colonia Dignidad. Entonces La Casa Lobo es una película hecha por Colonia Dignidad. Eh, y todas esas capas yo creo que van quedando en el trabajo. Es una adaptación de La Bella y la Bestia, muy extraña. Es una secta hecha por nosotros, pero también es Colonia Dignidad, y se van entrelazando estas ideas y se van quedando como una especie de cebolla con muchas capas, eh, una cosa orgánica rara. Que es también porque la razón también probablemente por la que pueden llegar a ser largometrajes, porque en el fondo podrían seguir y seguir y da para mucho, ¿no es cierto? Toda esta creatividad y
y estas Totalmente. lógicas de las capas, ¿no es cierto? A mí la verdad me gustaría, o sea, me gusta pensar que uno hace trabajo, o mi ideal de obra es una obra que incorpora como todas las dimensiones de nuestra existencia, algo así. Como, suena muy ambicioso, pero me gustaría que fuera, que nuestras obras fueran políticas, estuvieran relacionadas con nuestra vida personal, y lo están de alguna manera, de manera muy extraña y a veces muy metaforizadas, pero sí. Están, no sé, relacionadas con nuestra infancia, también con los cuentos que nos contaron en nuestra infancia. Eh, Nada, en fin, creo que ese es como mi ideal de obra. No sé, Joaquín, si tú tienes alguna... Respecto a la relación cuento de hada y lo político, yo diría que Cristóbal, desde hace mucho más tiempo que yo, tenía como una fascinación por los cuentos de hadas, que yo creo que, o sea, que es raro conocer a alguien que no le gusten los cuentos de hadas, porque o eres niño, o sea, si eres niño y no te han contado cuentos de hadas, puta, probablemente estás en un búnker, ¿cachai? Entonces, eh, justamente el poder de los cuentos de hadas es ese, es que resuena muy rápidamente dentro de las personas, y es tan profundo como cualquier historia. O sea, los cuentos de hadas son como grandes, como una especie de maquetas del mundo, son como donde, no sé, pues, en la, en la, en la madrastra, ¿cachai? Confluyen muchos miedos infantiles asociados al abandono y al cambio de contexto. Eh, en el Así es, padre, hay mucha como psicología de por medio, ¿no es cierto? sí, sí, o sea, Y sociología, mitos y el leyendas. padre castigador es un padre como, ¿cachai? Como castigador, como infinitamente espejo de todos los padres castigadores, o de la sociedad patriarcal, si te querés meter en ese rollo y todo. Dicho eso, una cosa que nos pasó con Cristóbal, que fue de a poco, y que hay una dimensión de nuestro trabajo que tiene que ver con el miedo y con el terror y todas esas cosas, que es lo menos racional. Nos salen las cosas así, como nos han salido siempre un poco terroríficas. Todas las ideas que tenemos son, tienden a como confluir en ese mundo. No es algo que busquemos, no somos o sea, yo no soy amante del cine de terror para nada. Hay cosas que me gustan mucho, pero no tengo idea la última película de terror importante que hay, ponte tú. La Pero no Casa de sé, los- ¿ah? La la Casa de Casa- los las ideas son como, oye, que se pinte de negro, oye, cortémonos la cabeza y cambiémosela por una mano, que son puras ideas que son del mundo del terror. Entonces, de alguna manera, sentíamos por un lado la necesidad de domar este tema como para que no fuera pura forma, y también nos empezaron a importar cosas de nuestra historia y de nuestro como contexto. También nos dimos cuenta o somos súper conscientes de que no existe el arte internacional, sino que el arte local que se conoce en muchos lugares, ¿cachai? Entonces, para nosotros es muy importante traer, o sea, que los trabajos nuestros sean como nacionales, latinoamericanos e internacionales, que logren transitar esos mundos. Y para eso, una cosa que a mí me pasa es que creo que para abordar esta como tendencia que tenemos a ir hacia las cosas de terror, yo siento que tiene que ser político, porque en mi, por lo menos, experiencia de vida, la idea del terror en Latinoamérica y puntualmente en Chile está asociado a lo político. Es súper difícil divorciarlo, ¿cachai? Eh, Así Así que nada, es. pues tiene que ver como que dice Cristóbal, tratar de abordar las obras con la mayor cantidad de dimensiones posibles, y súper consciente de que estamos hablando desde este lugar geopolítico, ¿cachai? Sí. Sí, Hay algo más y que me yo gustaría... diría que, sí, por favor. Una cosa que me gustaría comentar de los cuentos de hadas. Tipo, una de las razones por qué a mí me gustan tanto, como yo creo que yo empecé un poco a hacer animaciones porque quería hacer adaptaciones de cuentos de hadas. En realidad, antes de trabajar con Joaquín, hacía animaciones de eso. Hice un par de animaciones de... Y para mí, los cuentos de hadas son como una especie de ideal artístico, y yo creo que está por una razón que está muy entrelazada con la manera en que nosotros trabajamos, que es que la forma actual del cuento que nosotros conocemos es una forma que fue mutando a lo largo de miles de años. Entonces, en realidad, La Caperucita Roja, contada por Perrault, es un cuento que él escuchó de una sirvienta del campo francesa, y el cuento mutó durante muchas, muchas generaciones, y fue como añadiéndose distintas como visiones, ¿cachai? De ser un cuento quizás feminista o matriarcal, pasó a ser un cuento que se le incorporaron elementos patriarcales,
y toda esa como especie como de palimpsesto, como de superposición de distintas visiones del mundo van quedando en el cuento y al final queda un monstruo súper extraño, ¿cachai? Eh, súper raro y al final Perrault trata de sanitizarlo, meterle como su moral cristiana, meterle una moraleja, que lo hace incluso más interesante, yo encuentro. Y un poco la manera en que trabajamos con Joaquín, yo siento que es muy parecido a eso, son como procesos que intentamos que sean lo más orgánico posible. A mí me carga el ideal artístico como del autor, o de como el autor imponiéndole, ordenándole cosas al trabajo. En el mundo ideal, yo sé que uno tiene que hacer eso de alguna manera, pero en el mundo ideal para mí la obra debería crecer sola y nosotros deberíamos ser como facilitadores o mediums o gente que riega esta planta que tiene que crecer sola, ¿cachai? Yo siento que los cuentos son así, por depurarse a través de muchas generaciones, son como seres monstruosos, independientes de la mente de un autor, ¿cachai? Y en el mundo Creo, ideal, las obras deberían ser así, yo siento. sí, y yo diría que todo lo que han ido contando, ¿no? Es totalmente así, así como desde la audiencia también. Yo los veo como también unas suertes de antropólogos y de arqueólogos, porque también hay todo un trabajo de recolección de objetos, de puestas en escena, como esta imagen que estamos viendo de ustedes recogen cosas en la calle, van a ferias, lo que van pillando en el camino, y al mismo tiempo todas estas capas que van explicando recién de los cuentos o las leyendas, los mitos, los símbolos, y querer como observar al ser humano desde todas estas dimensiones, ¿no es cierto? Espiritual, política, física, mental, virtual incluso, ¿por qué no? Eventualmente. Entonces yo creo que si bien dicen que puede sonar ambicioso plantearse un trabajo así, un proceso, yo lo considero maravilloso en realidad, porque me parece muy integral y creo que para los espectadores es un viaje muy profundo. Yo en ese sentido promuevo mucho que las personas revisen su obra, creo que también es muy política y es un aporte en ese sentido, pero también muy cercana, amigable, aunque sea a veces media terrorífica, pero también tiene esa cosa que te hace querer verla, tocarla, porque se pareciera ser hecha con todas estas materialidades simples, ¿no es cierto?, cotidianas o cosas que pueden estar en la casa de uno incluso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dicho todo eso, hay varias cosas muy interesantes que han comentado, como también el juego de roles. Me parece increíble eso, no sabía que trabajaban así. Y como ya tenemos que irnos acercando al cierre, para quienes nos están viendo, y porque creo que también puede caber la pregunta a lo largo de ir viendo estas imágenes, bueno, a propósito de lo político, hay temas, personajes. ¿Nos pueden explicar cortito cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando alguien que diga ya, pero animación, dibujos animados, stop motion, cuando uno piensa ya los picapiedra, el pitufo, qué sé yo, como el dibujo animado más clásico que uno vio, versus esto, que es el stop motion, de ir construyendo la cosa, el cuadro a cuadro, con la cámara, foto a foto? Esa es la gran diferencia, el tema del uso de los cuadros. ¿Cuál es la explicación técnica, digamos, para los que tengan la duda? Voy a partir yo, pero yo siempre he considerado que Cristóbal sabe más de esto que yo, pero no, bueno, pero el stop Pero no motion, una ABC, así como no, no, sí, en el stop simple. motion básicamente es animación de objetos, de cosas tridimensionales. Entonces uno en general usa una cámara, que puede ser desde un celular hasta una cámara eh, cualquiera, Ujú. y vais sacando fotos de objetos y vas moviendo. Entonces, si tengo esta taza y saco un pantallazo, ¿cierto? Después la muevo un poco, saco otro pantallazo, la muevo un poco, saco otro pantallazo, la muevo un poco, saco otro pantallazo, y así. Luego al computador, en este caso, le digo, córrelo a 12 cuadros por segundo, la taza se va a mover sola. Entonces, el stop motion básicamente es darle como vida a objetos que están inanimados. De hecho, de ahí viene animación. Eh, que esa es como la particularidad del stop motion. Yo creo que la referencia, por ejemplo, que más resuena, sobre todo en gente que tiene más de no sé cuántos años, pero Pollitos en Fuga, que es una película de... ¿Cómo se llama el director, Chris? Es un estudio que se llama Artman. Artman. Esa película creo que está dirigida por Peter Lord, pero sí, Atman se llama el estudio, sí, es un estudio inglés.
Ya, o ese- sea, básicamente uno es animación del dibujo sobre papel y el otro es animación de objetos 3D, se podría decir. Un poco más complicado que eso, yo diría. Yo creo que para mí la diferencia es que en la animación 2D, por ejemplo, He-Man o las películas de Disney antiguas como Blancanieves, eso, cada fotograma, cada imagen que uno veía era una imagen independiente. En el stop motion es un objeto. Yo creo que esto es muy importante para nosotros. Es un objeto. Entonces, si nosotros queremos que esta servilleta se arrugue, en vez de reemplazar la servilleta cada vez, es una servilleta que nosotros arrugamos. Y en ese sentido yo creo que aunque sea un dibujo, es un dibujo o una pintura que nosotros vamos interviniendo. No es que reemplacemos cada vez esa pintura, ¿cachai? Y yo creo que eso hace una gran diferencia porque en el fondo nuestras películas las pensamos mucho como documentales, en el fondo son como documentales de transformaciones materiales, ¿cachai? Entonces, es una manera en que las pensamos, obviamente también las pensamos de otra forma, pero en su dimensión material las pensamos así, las pensamos como La Casa Lobo era un gran documental sobre un proceso material de comienzo a fin, un gran torrente de material y energía, ¿sí? Que en la Perfecto. animación 2D no está. ¿Sí? Bueno, gracias por esa precisión, porque creo que para muchas personas es interesante conocer y entender eso en términos de lo que es el stop motion, y tenemos que cerrar ya. Entonces me gustaría irnos despidiendo, bueno, con esta imagen, La Casa Lobo, que quizás es una de sus obras que ha tenido más resonancia, entre otras obviamente, y la que acaban de presentar en Venecia, por supuesto, pero La Casa Lobo es como quizás un hito para ustedes, ¿no es cierto? Entonces me gustaría pedirles unas palabras de cierre a cada uno, pensando también desde el rol del creador, como entregar mensajes a los públicos, desde dónde, bueno, lo hemos conversado en esta media hora, pero no sé, alguna reflexión quizás, con qué preguntas están trabajando, lo que quieran, una despedida libre. Joaquín o Cristóbal pueden partir yo puedo el que quieran. partir con una cosa no atemporal, así que a las personas que vean este video en mucho tiempo más quizás no les va a servir. La Casa Lobo se puede ver gratis ahora en el territorio chileno, en ondamedia.cl, que es un sitio del Ministerio de la Cultura y las Artes, que es gratuito. Es como una especie de Netflix. Eso sí, esto probablemente no se va a entender en unos años más que era Netflix, pero bueno. No, se puede ver ahí. No, se va a desaparecer, te apuesto, Luis. Eh, Se puede ver gratis. La, yo creo que, a ver, a mí me... Una palabra para el cierre, una cosa que yo creo que con Cristóbal, no, a mí, una cosa que en realidad a mí, y creo que a Cristóbal también, me llena de alegría respecto a nuestros trabajos, es cuando a alguien le da la sensación de que, bueno, que le gusta mucho y que lo puede hacer, como que no es tan difícil, ¿cachai? Esa sensación, esa transmisión como de energía de, esto es muy sencillo, como preparar pan, ¿cachai? Como tenía harina, agua y levadura y calor, no es más que eso. Cuando logramos transmitir esa sensación, para mí es como una gran alegría, eh, y siento que en ese sentido, si logramos como impulsar la creatividad de otra persona y dar la sensación de que lo puede hacer, y además que le pareció una obra que le cambió en algún sentido por dentro, para mí es un éxito. Súper, yo no tengo nada que añadir. No, bueno, quizás que se acerquen a ver nuestro trabajo. Nosotros con Joaquín intentamos ser siempre generosos con el trabajo. Es decir, nos decepciona mucho la exposición a esto, puede herir algunas sensibilidades, pero como que son como dos palitos puestos en una esquina de la galería, lo encontramos muy decepcionante. Tratamos siempre de meter mucha carne en nuestro trabajo, que valga la pena al menos el pasaje de la micro, si es que va a ir a un museo eh, o a una galería. Y nada, bueno, creo que hacemos trabajos que son entretenidos o nos esforzamos mucho por hacerlos entretenidos y eso. Muchísimas gracias, León y Cociña, o Cociña y León, Joaquín y Cristóbal, de verdad les agradecemos por compartir más capas sobre sus procesos, y les deseamos mucha suerte y éxito, expansión en todo lo que viene. Así que gracias, que estén muy bien. Gracias a la Fundación Antena y a Nube, Muchas gracias a ti, Cota. y gracias a ti. Chao, chao.